Mi nombre es Ava Calder. Tengo 30 años. Y durante mucho tiempo, mi familia me trató menos como a una hija y más como a un cajero automático con ansiedad. Del tipo que nunca dice que no. Del tipo que se disculpa cuando la tarjeta es rechazada, incluso si no debería haber sido usada en primer lugar. Para cuando ocurrió el picnic, trabajaba 70 horas a la semana en un empleo que todos describían vagamente como cosas de computadoras. Nadie preguntó nunca qué hacía realmente. Solo sabían que los cheques se cobraban, y de alguna manera eso se convirtió en la única parte que importaba. Ya me estaba arrepintiendo de haber aceptado ir a ese picnic familiar cuando entré en el parque y vi a mi hermana descargando una nevera de diseño del maletero del coche de su novio Ethan. Era ridículo. Solo la nevera probablemente costaba más que la compra de un mes de una familia normal. La colocó junto a una cesta de picnic tejida a mano y una manta con monograma como si estuviera posando para un blog de estilo de vida. Ethan se apoyó en el coche con sus gafas de sol puestas, sin hacer absolutamente nada excepto existir cerca de ella, lo que parecía ser su trabajo a tiempo completo. Mi madre me saludó con la mano sin entusiasmo, un saludo perezoso, como si espantara una mosca. Mi padre me dedicó el mismo asentimiento distraído de siempre cuando fingía que yo no acababa de llegar. Un asentimiento que decía, te veo, pero no eres el evento principal. Me acerqué llevando una bolsa de plástico del supermercado de descuento porque eso es lo que pude conseguir entre turnos. Patatas fritas de marca blanca y 2 latas de refresco. Ni siquiera me molesté en ponerlas en un cuenco. ¿Para qué fingir? El resto de los sospechosos habituales ya estaban allí. Mi prima Rebecca, que nunca paga nada pero de alguna manera siempre lleva las uñas con diseños elaborados que probablemente costaban la mitad de mi factura de la luz. Mi tía Joanne, que nunca lo ha dicho abiertamente, pero aún así logra que mi nombre suene como si fuera la abreviatura de error. El aire estaba cargado de esa calidez actuada que las familias como la nuestra adoptan cuando quieren parecer unidas en público pero en secreto no se soportan. El tipo de alegría falsa que huele a protector solar y resentimiento. Yo era la única que no se molestaba en ocultarlo. Soporté 2 horas de bromas pasivo-agresivas. Se burlaron de mí por estar soltera, por no arreglarme, por no sonreír más. Mi madre hizo un comentario sobre cómo algunas de nosotras sabemos madurar y sentar la cabeza. Mi padre se rió entre dientes como si entendiera el chiste. Dejé que todo pasara. Ese era siempre el juego. Ellos se burlan, yo ignoro, y el mundo sigue girando. Revisé mi teléfono una vez debajo de la mesa. Un mensaje de Ben, mi novio, apareció en la pantalla. ¿Cómo va todo? ¿Necesito fingir una llamada de emergencia? Sonreí a mi pesar. No me tientes, le respondí. Hoy han pasado de la culpa normal a la premium. Envió un emoji de risa, y luego otro mensaje. Recuerda a Sophie. Así empezó con ella también. La muerte por 1000 bromas. No dejes que te conviertan en el remate del chiste y en el cheque de pago. Sophie era su ex. Le había vaciado los ahorros con de emergencias, que siempre parecían implicar zapatos de diseñador y viajes de fin de semana. Me había dicho una vez, tarde en la noche, que la parte más aterradora no fue perder el dinero. Fue darse cuenta de que se había entrenado a sí mismo para pensar que merecía ser utilizado si eso significaba que alguien se quedara. Guardé mi teléfono de nuevo en el bolsillo. Respira hondo, sonríe, tolera. 2 rondas más de comentarios sarcásticos después, mi hermana decidió que necesitaba ser el centro de atención. Le encantaba brindar en las reuniones familiares como si estuviéramos en una boda y ella fuera la dama de honor, incluso cuando lo único que celebrábamos era sobrevivir otra semana sin que la casa se derrumbara. Chocó su copa de vino carísima con una uña bien cuidada y gritó, «Todos, ¿puedo tener vuestra atención?» Por supuesto que podía. Todos se quedaron en silencio como si estuvieran entrenados. Mi madre se giró hacia ella con ojos orgullosos. Mi padre se enderezó en su silla de camping. Rebecca se inclinó, ya riéndose. Mi hermana levantó su copa y me miró directamente, todo dientes y brillo de labios. Brindo por la que siempre aparece, dijo, con la voz chorreando falsa compasión. Arruinada, desanimada y todavía esforzándose tanto por ser importante. Risas. Risas de verdad.
incluso mi madre, incluso mi padre. Me ardieron los oídos por una fracción de segundo. El mundo se volvió borroso en los bordes. Recordé la vez que le envié a mi hermana $600 por Venmo para que no le cortaran la luz. La vez que les envié a mis padres toda mi bonificación solo de este mes para que pudieran pagar su hipoteca. Las innumerables transferencias etiquetadas como ayuda alquiler y para que no te estreses. Arruinada, desanimada, todavía esforzándome por ser importante. No me reí. En lugar de eso, cogí mi vaso de plástico barato lleno de refrescos sin gas y lo levanté exactamente como ella lo hizo. Mi voz salió tranquila. Por la mujer desesperada, dije, que acaba de cerrar la cuenta con la que pagaba tu alquiler. Por primera vez en años, tenía toda su atención. Se podía oír a un niño llorando en otra parte del parque. Un pájaro se alejó volando de un árbol cercano. El hielo en el vaso de alguien se movió con un pequeño tintineo. La sonrisa de mi hermana se desvaneció como un plato que se cae. Los ojos de mi madre se dirigieron rápidamente a mi padre. Mi padre miró fijamente su bebida como si quizás pudiera meterse dentro de ella. Nadie se rió. No di explicaciones, no me inmuté. Incliné el vaso, terminé mi bebida, me limpié las manos en una servilleta y me puse de pie. Me voy, dije. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie preguntó si estaba bien. Esa era la magia de mi familia. Podía poner todo su mundo patas arriba, y aún así fingirían que no pasaba nada. Caminé de regreso a mi coche con mi bolsa de plástico del supermercado balanceándose a mi lado, con el corazón martilleando y la mente extrañamente despejada. Cuando salía del aparcamiento, mi teléfono vibró. «Ven. ¿Qué han hecho ahora?» Miré la pantalla durante un largo segundo. «Finalmente les he devuelto una», respondí. «Creo que acabo de dejar de ser su banco». Pasaron 8 días. No mencionaron el picnic. Ningún mensaje en el chat de grupo. Ningún, eso estuvo fuera de lugar, o tenemos que hablar. Trabajé. Dormí. Respondí a las preguntas de Ben con bromas vagas y agotadas. Fingí que no sentía la tensión que se dirigía hacia mí como una ola lenta. Al 8º día, golpeó. Mi teléfono vibró. «Oye, alquiler, ¿puedes enviarlo de siempre?» El casero me ha escrito. Era de mi hermana. Sin saludo, sin «¿cómo estás?», solo una exigencia escrita como una suscripción recurrente. No respondí. No al principio. Puse mi teléfono boca abajo y salí a caminar. Me compré el almuerzo. Me senté en el parque con un libro. Eché una siesta en mi sofá. Horas después, cogí mi teléfono. Abrí el mensaje. Escribí 2 letras. No. Pulsé enviar. La llamada comenzó. Dejé que sonara hasta el final. Luego llegaron los mensajes de texto. ¿Qué quieres decir con no? ¿Hablas en serio? No puedes simplemente parar. Ahora mismo es difícil. Ethan ha estado buscando trabajo. Ya voy con retraso. Me recosté contra mis almohadas, con los pulgares suspendidos. Luego escribí, múdate con mamá y papá. Tienen espacio. Podéis reorganizaros allí. Su respuesta fue instantánea. Eso es ridículo. No puedo simplemente volver a casa. Estás siendo vengativa. No, escribí. Estoy siendo realista. Es hora de que tú y Ethan viváis dentro de vuestras posibilidades. Eso no le gustó. Esta vez, no discutió conmigo. Escaló. Llamó a nuestros padres. Al día siguiente, recibí un largo mensaje de voz de mi madre. Intentaba sonar tranquila, pero podía oír la furia debajo de cada palabra. «Ava, cariño», dijo, con la voz toda azúcar y ácido. «Somos familia. Nos ayudamos mutuamente. Estás exagerando las cosas. Tu hermana solo está pasando por un mal momento. Pensábamos que éramos un equipo». Le respondí con un mensaje de texto. «Si estás tan preocupada, puedes ayudarla tú. Pero no me pidas que siga pagando por gente que me trata como basura».
1 hora después, llamó mi padre. Su voz era tensa, cortante. «¿Así que la estás dejando tirada?», dijo. «¿De verdad?». «Sí», dije. «Lo estoy». Hubo una pausa. «De acuerdo», dijo lentamente. «Y, ya que estamos con el tema, quizás quieras avisarnos si planeas dejar de ayudar con la hipoteca también. Vence pronto. $3.400. No vas a abandonar eso, ¿verdad?». Miré fijamente la pequeña grieta en la pintura de la pared sobre mi televisor. «En algún momento», dije, «quizás quieras poner en orden esa hipoteca tú mismo porque el mes que viene, tampoco la pagaré yo». Silencio. Luego una risa, fea, incrédula. «No te atreverías», dijo. Pero esta vez lo hice. Y por primera vez en mi vida, disfruté imaginando el mundo inclinándose de nuevo hacia mí. La risa de mi padre me acompañó mucho después de que terminara la llamada. «No te atreverías». Como si me estuviera desafiando, como si yo siguiera siendo la chica que siempre parpadeaba primero, que siempre cedía, que siempre enviaba la transferencia con un nudo en el estómago y una sonrisa en la voz. Lo curioso era que realmente lo creía. Realmente creía que no había una versión de mí que me eligiera a mí misma por encima de ellos. La primera prueba llegó más rápido de lo que esperaba. Día de pago del alquiler. Mi teléfono vibró a las 9:03 de la mañana. «Oye, el casero está preguntando. Necesito esos $1.200 ya. No conviertas esto en un problema». Miré el mensaje, imaginé a mi hermana en su apartamento perfectamente arreglado. El que tenía ladrillo visto y carteles de «Vive, ríe, ama» que nunca habían visto una crisis real. Mis pulgares se quedaron suspendidos. Escribí una palabra. «No». Su respuesta llegó en oleadas. «Deja de ser infantil. Esto no es gracioso. Estoy recibiendo avisos de desahucio de verdad. Ava, no puedes simplemente dejarme tirada. Esto no solo me está haciendo daño a mí. También le está haciendo daño a Ethan. Dijiste que ayudarías hasta que estuviéramos estables». ¿Estables? 7 meses de alquiler. 7 meses de ella buscando algo mejor. 7 meses de Ethan entre oportunidades mientras jugaba a videojuegos con sudaderas de $90. «Has tenido 7 meses», respondí. «Es tiempo suficiente para estabilizarse o al menos mudarse a un lugar que realmente podáis pagar». Intentó la culpa. «Estoy llorando. No puedo creer que hagas esto. Me estás castigando por ser la hermana menor. No te importa la familia. Nunca te ha importado». Vi la burbuja de escritura aparecer, desaparecer, reaparecer. Luego otro mensaje. «Si no consigo arreglarlo, tendré que romper mi contrato de alquiler. Tendremos que volver a vivir con mamá y papá». Ese me hizo detenerme. No porque me sintiera responsable, sino porque escuché lo que había debajo de las palabras. No era la mudanza lo que la aterrorizaba. Era la vergüenza. Mi hermana pasó años construyendo una imagen de sí misma como la exitosa, la que lo tenía todo bajo control. Apartamento en el centro, nevera de diseño, mantas con monograma. Construyó toda una identidad sobre la idea de que su vida era ascendente y glamurosa. ¿Volver a su habitación de adolescente? Eso era la muerte social. Respondí al instante. «Perfecto. Eso es exactamente lo que sugerí». «Suena responsable». No respondió después de eso, pero sabía que lo había leído. Lo siguiente fue la hipoteca. Había estado ingresando dinero cada mes en una cuenta que mis padres usaban para pagarla. $3.400 al mes por una casa que no podían permitirse sin un milagro o una hija que se matara a trabajar. Al principio, me había parecido lo correcto. Estaban en pánico. Mi padre hablaba de perder la casa. Mi madre lloraba en la mesa de la cocina. Dijeron que era solo hasta que la pensión de tu padre se arregle. Eso fue hace 4 meses. 4 meses de solo por esta vez. 4 meses de te lo devolveremos cuando las cosas se calmen. Las cosas nunca se calmaron. Simplemente aprendieron a construir su caos sobre mi agotamiento.
Esta vez dejé que la fecha de vencimiento llegara y pasara. Sin transferencia, sin rescate de última hora, solo silencio. Durante un día. Luego mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad. Primero el chat de grupo. Mamá, tenemos que hablar. Luego el bombardeo individual. Mamá, olvidaste la hipoteca. Estoy segura de que fue un error. Contábamos contigo. Papá, el banco llamó. Falta el pago. ¿Qué está pasando? No respondí de inmediato. Estaba en mi escritorio mirando una hoja de cálculo, dándome cuenta de que, por primera vez en meses, mi cuenta corriente no estaba ya vaciada por las emergencias de otras personas. Me preparé una taza de café, me senté en la sala de descanso, observé cómo giraba la espuma. Luego sonó mi teléfono. Papá, respondí. Entonces, ¿en serio nos estás dejando tirados a nosotros también?, preguntó. Sin hola, sin preámbulos. Sí, dije. Lo estoy. Se podía oír el aire salir de sus pulmones. No te atreverías, dijo de nuevo. Pero la risa no estaba allí esta vez, solo incredulidad. Ya lo hice, respondí. Nos dejaste en la estacada, espetó. ¿Sabes lo difíciles que son las cosas? Hemos estado contando contigo. Pensábamos que éramos un equipo, Ava. ¿Equipo? Los equipos practican. Los equipos participan. Los equipos comparten el peso. Ellos no eran un equipo. Eran una carga. No me tratasteis como parte de un equipo, dije. Me tratasteis como un depósito directo. Eso no es justo, argumentó. La familia se ayuda. Siempre ha sido así. Exactamente, dije. La familia se ayuda. Yo os ayudé. Vosotros os reísteis de mí en público y luego esperabais la transferencia en privado. Esas no son la misma cosa. Se quedó en silencio. Pude oír a mi madre en el fondo, susurrando algo. Podríamos perder la casa, dijo finalmente. ¿Quieres eso en tu conciencia? No, respondí. Pero ya no voy a llevarlo sobre mi espalda. Si estáis tan preocupados, hablad con el banco. Reducid el tamaño, vended, buscad ayuda. Hay opciones. Yo ya no soy una de ellas. La línea crepitó. Esta no eres tú, dijo suavemente, como si estuviera hablando con una extraña. Siempre he sido yo, dije. Solo que ahora lo estáis viendo que no estoy pagando por todo. Colgó. Sin adiós. Sin te quiero. Solo el clic de un hombre que se dio cuenta de que su muleta favorita había sido retirada de debajo de él. Los siguientes días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Sin llamadas, sin mensajes de texto, solo un pesado silencio presionando alrededor de mis nuevas decisiones. Casi empecé a pensar que tal vez estaban tratando de resolverlo. Tal vez estaban hablando con los prestamistas, buscando trabajo, recortando gastos. Luego llamó mi primo Jeremy. Jeremy siempre sabía cuándo se estaba gestando un drama. Coleccionaba chismes como si fueran arte. Oye, dijo, con voz casual. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. ¿Por qué? Porque, dijo arrastrando las palabras, acabo de oír a través de la tía Tania que la casa de tus padres está en proceso de ejecución hipotecaria. Se dice que el banco les envió un aviso, y se dice que nadie sabía que eras tú quien la pagaba hasta ahora. Cerré los ojos. Por supuesto. Cuando yo pagaba, era invisible. Cuando dejé de hacerlo, de repente era un escándalo. Supongo que el teléfono escacharrado de la familia está ocupado, dije. Eres la villana de la semana, añadió Jeremy con una leve y comprensiva risa. Están diciendo que le diste la espalda a tus padres. Que podrías haber evitado esto. Lo he estado evitando, dije en voz baja. Durante meses. Se quedó en silencio por un segundo. Sí, dijo. Imaginé que era algo así. Después de colgar, me senté en mi sofá y miré la pared. La ironía era increíble. Durante casi un año,
Había estado pagando el alquiler de mi hermana y la hipoteca de mis padres. Un total de $4.600 al mes. Silenciosamente, consistentemente, como si fuera el orden natural de las cosas. Nadie me elogió. Nadie preguntó si podía soportarlo. Nadie dijo nunca gracias. Se burlaban de mí por trabajar demasiado, por estar siempre cansada, por todavía intentar ser importante. Ahora, con el dinero desaparecido, todo lo feo era de repente visible. No estaban gestionando sus vidas. Estaban siendo sostenidos por mí. Y en el segundo en que bajé los brazos, no solo cayeron. Chocaron entre sí, arañando en busca de algo blando sobre lo que aterrizar. Por primera vez, tuvieron que mirarse a sí mismos sin mis ingresos suavizando cada consecuencia. No era bonito. Mi hermana tuvo que hacer cajas y volver a la habitación con las estrellas que brillan en la oscuridad en el techo. Ethan duró unos días antes de hacer una maleta y anunciar que necesitaba espacio. Mis padres tuvieron que reunirse con los funcionarios del banco, explicar los pagos atrasados, tragarse la humillación de admitir que habían construido un estilo de vida sobre una hija de la que se burlaban. No me puse en contacto. No pregunté. Esperé. Y cuando finalmente llegó la llamada, no fue lo que esperaba. Fue mi madre, su voz temblando de ira, no de miedo. Entonces, dijo, saltándose el saludo. ¿Realmente vas a dejar que lo perdamos todo por unas cuantas bromas crueles? ¿Por un brindis? Respiré hondo. Esto no se trata de un brindis, dije. Esa fue solo la primera vez que dije la verdad en voz alta. Estás siendo dramática, Ava, espetó. Somos tus padres, tu hermana. Pensábamos que éramos un equipo. Pensábamos que te habíamos criado mejor que esto. Me criasteis para creer que tenía que pagar por amor, dije. Estoy desaprendiendo eso. Silencio. No supo qué hacer con esa frase. Estamos en una situación difícil, intentó de nuevo, cambiando a la súplica. Solo por un tiempo. Si pudieras ayudar de nuevo. No voy a enviar dinero, la interrumpí. Pero iré a cenar. Hubo una pausa. ¿Cenar?, repitió, desconcertada. Sí, dije. Mañana. Tú, papá, y yo. Quizás Madison si puede arrastrarse escaleras abajo. Mi hermana. Mamá exhaló bruscamente. Está bien, dijo. ¿A las 7? Colgó antes de que pudiera decir adiós. Miré mi teléfono, mi reflejo apenas visible en la pantalla oscura. Ben me envió un mensaje un segundo después. ¿Todo bien? Escribí. Perdieron el colchón que yo les proporcionaba. Ahora están golpeando el suelo. Quieren que vuelva a ser un cojín. ¿Y tú?, escribió. He terminado de ser un cojín, respondí. Pero llevaré un espejo. La noche siguiente, estaba en el escalón de la entrada de mis padres con la mano suspendida sobre el timbre, dándome cuenta de que por primera vez en años, no llegaba como la que arregla las cosas. Llegaba como alguien que finalmente podría dejar que las cosas se rompieran. Estaba de pie fuera de la puerta principal de mis padres con la mano suspendida sobre el timbre, sintiendo algo desconocido. Poder silencioso. No ira, no miedo, solo la certeza de que pasara lo que pasara en esa casa esta noche, no volvería a cargarlo yo. Pulsé el botón. Mi madre abrió la puerta después de unos segundos. No me abrazó. No sonrió. Simplemente se hizo a un lado, con la barbilla levantada como si me estuviera haciendo un favor. La casa olía diferente a como la recordaba. Aire viciado, sobras frías, estrés. No era el hogar en el que crecí. Se sentía más pequeña, como si las paredes se hubieran hundido hacia adentro sin todo el dinero con el que las había estado remendando. La seguí al comedor, y fue entonces cuando me di cuenta de todo el panorama. Facturas, montones de ellas, esparcidas por un lado de la mesa como una baraja de cartas perdedoras, avisos de hipoteca, cargos por demora, facturas de servicios públicos con letras rojas. Todo estaba al descubierto ahora, sin ilusiones. En el otro lado, 2 bandejas de lasaña recalentada. Mi padre estaba sentado en su silla con aspecto de no haber dormido en semanas. Mi hermana Madison estaba notablemente ausente.
Sabía que estaba en casa. Podía oír pasos arriba. Simplemente no quería enfrentarse a mí. Mi madre me indicó rígidamente. Siéntate. Me senté. Tuvimos una conversación trivial. Del tipo que apenas califica como conversación. ¿Cómo va el trabajo? Bien. ¿Sigues con esas cosas de computadoras? Sí. ¿Comes lo suficiente? Tengo 30 años, mamá. Me las arreglo. Papá pinchó su lasaña sin mucho entusiasmo. Luego, después del intento más falso de normalidad, mi madre se inclinó hacia adelante. Entonces, comenzó, con la voz tensa. Estamos en una situación difícil en este momento. Ahí estaba, la verdadera cena. ¿En serio?, dije. Nunca lo habría adivinado. Sus ojos se entrecerraron por un momento, luego se suavizaron con ese tono maternal manipulador que tanto le gustaba. Solo pedimos un poco de ayuda, dijo. Solo hasta que las cosas se estabilicen. Papá intervino, asintiendo vigorosamente. Siempre has dado la cara. Solo necesitamos que lo hagas un poco más. ¿Como familia? No, dije. La palabra quedó suspendida en el aire. Mamá parpadeó como si realmente no pudiera comprenderlo. No, repitió. Ava, este no es momento para el orgullo. No es orgullo, dije. Es un límite. Sus labios se apretaron en una línea. Papá se cruzó de brazos. No puedes estar enfadada para siempre, dijo. Esto no es saludable. Casi me reí. Esto no se trata de ira, dije. Se trata de matemáticas y respeto. Se quedaron mirando. Así que se lo expuse, tranquila, precisa, sin vacilar. Os burlasteis de mí cuando tenía dificultades, dije. Os burlasteis de mí en ese picnic mientras yo pagaba la cuota de vuestra casa. Ridiculizasteis mi trabajo, mi ropa, mi vida, mientras yo cubría vuestra hipoteca y su alquiler sin un solo gracias. La mandíbula de mi padre se tensó. Estás tergiversando las cosas, murmuró. No, dije. Esta es la primera vez en años que las digo claramente. Mi madre probó otro ángulo. Pensábamos que éramos un equipo. Un equipo, la interrumpí. Yo pagaba. Vosotros os reíais. Eso no es un equipo. Eso es explotación. Silencio. Silencio real. Del tipo que significa que todos finalmente han escuchado la verdad, lo quisieran o no. Mi padre fue el primero en apartar la mirada. Luego mi madre bajó la vista. No se defendió. No discutió. Ni siquiera intentó hacerme sentir culpable. Simplemente se quedó sentada absorbiéndolo. Y por primera vez, vi algo parpadear detrás de sus ojos. Reconocimiento quizás, o vergüenza. Pero no dejé que el momento se prolongara. Hay algo más, dije. Levantaron la vista. Dentro de un mes, organizaré un picnic, solo nosotros, en el mismo lugar que el último. Sus rostros se iluminaron con pequeñas y esperanzadoras chispas. Mamá incluso se enderezó. ¿Y? Preguntó. Y, continué, ese día, os diré mi decisión final, si volveré a ayudar alguna vez, si las cosas cambian o terminan para siempre. Vi los engranajes girando en la mente de mi padre. Pensó que había ganado algo. Pensó que esto era yo cediendo, ofreciéndoles otra oportunidad. Mamá asintió como si fuera una negociación en la que ahora tenía esperanzas. De acuerdo, dijo suavemente. De acuerdo. Pero mientras ellos se imaginaban a mí llegando con disculpas y una chequera, yo me imaginaba algo completamente diferente. Me levanté, cogí mi bolso y empujé mi silla. Gracias por la cena, dije. Papá se quedó mirando su plato. Mamá forzó una sonrisa. Y arriba, Madison todavía se negaba a bajar, ni siquiera por un momento. Salí sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. De camino a casa, paré en un autoservicio y me pedí una hamburguesa. Algo barato pero caliente. Me senté en mi coche aparcado, la desenvolví, le di un mordisco y algo en mi pecho se aflojó.
Esta comida sabía a algo que no había probado en años. Elección. Sin culpa, sin obligación, sin el peso de la próxima transferencia bancaria. Observé las luces de la ciudad parpadear a través de mi parabrisas y me di cuenta de algo. Ya no tenía miedo. Ni de decepcionarlos, ni de ser la mala hija, ni de alejarme. Ellos tenían miedo por una vez. Miedo de cómo era la vida cuando dejé de amortiguar cada caída. Miedo de perder su red de seguridad. Miedo de verse obligados a hacer lo que yo había estado haciendo sola durante años. ¿Y la parte más sorprendente? No me hizo sentir poderosa. Me hizo sentir en paz. Porque por primera vez en mucho, mucho tiempo, las consecuencias eran suyas, no mías. El mes después de esa cena transcurrió de manera extraña, lento, silencioso y pesado, como la calma que precede a la tormenta justo antes de que rompa el cielo. Al principio, pensé que el silencio significaba que mi familia estaba planeando algo. Quizás una intervención dramática de culpabilidad, quizás esperándome. Tal vez estaban convencidos de que volvería arrastrándome con disculpas y una chequera. Pero no llegó nada. Ni mensajes de texto, ni llamadas, ni siquiera una de las clásicas trampas emocionales de mi madre, como, vi esta foto antigua tuya. Solía sonreír más. Simplemente nada, lo que debería haber sido reconfortante. No lo fue, porque el silencio en mi familia nunca ha significado paz. Significa conspiración. Luego, las grietas comenzaron a aparecer. Mi primo Jeremy fue el primero en escribir, porque por supuesto que lo fue. ¿Vas a ir a esa pequeña reunión familiar que planeaste? No lo corregí. No le dije que no era una reunión familiar. Era una auditoría. Le dije que sí. Al día siguiente, una antigua vecina me envió un mensaje. Tu madre pasó por aquí preguntando por tu ascenso en el trabajo. Dijo que vas a organizar algo pronto. ¿Todo bien? Ah, ahí estaba. Estaban difundiendo la noticia como si yo regresara de la batalla con un tesoro. Sabía exactamente qué narrativa estaba tejiendo mi madre en su cabeza. Ava regresa triunfante. Se disculpa por ser dura. Anuncia que seguirá ayudando, quizás incluso reparta sobres como una especie de señora feudal benévola. Querían una historia de redención, así que decidí darles una, solo que no la que esperaban. Pasé la semana siguiente cobrando favores. Favores reales, no favores de culpabilidad. El antiguo jefe de mi hermana Madison, que todavía recordaba cómo ella faltó a 3 turnos seguidos. No estaba dispuesto a readmitirla, pero conocía una clínica al otro lado de la ciudad, desesperada por una asistente a tiempo parcial. Un antiguo compañero de trabajo de mi padre, que ahora dirigía el inventario de un proveedor de construcción. Necesitaba a alguien fiable para gestionar el equipo y revisar los envíos. Le dije que mi padre estaba disponible. Una mujer con la que mi madre solía hacer voluntariado en un comedor social antes de dejar de ir porque no era su ambiente. Necesitaban ayuda para preparar la comida y organizar campañas de donación. Una por una, las puertas se abrieron. No puertas glamurosas, no puertas que inflaran el ego, sino puertas reales, honestas, del tipo de puertas que conducen a la responsabilidad en lugar de la dependencia. Lo imprimí todo, lo etiqueté y lo guardé en una carpeta ordenada. Luego llegó el día. La zona de picnic parecía más pequeña que la última vez. Quizás porque esta vez no me estaba derrumbando emocionalmente en mi propia sombra. Puse la mesa con sándwiches sencillos, botellas de agua, servilletas y una silla para mí. Ellos podían arreglárselas con el resto. Mi familia llegó en oleadas, cada entrada más teatral que la anterior. Mi hermana vino vestida como si fuera a un brunch con influencers, vestido de flores, pelo rizado, maquillaje que no podía ocultar el agotamiento bajo sus ojos. Mi madre trajo una quiche en una nevera como si estuviera audicionando para ser la mejor anfitriona. Mi padre llevaba gafas de sol aunque el cielo estaba mayormente gris. Estaban sonriendo. Esas sonrisas tensas y frágiles que la gente pone cuando está ensayando como todo saldrá a su manera. Realmente pensaban que hoy era el día en que yo cedería. Cuando todos se sentaron, las sonrisas se volvieron expectantes. Mi hermana inclinó la cabeza con falsa dulzura. Entonces, dijo: ¿De qué va todo esto?
Mi madre juntó las manos como si estuviera recibiendo la comunión. Estamos listos para hablar, añadió. Mi padre se inclinó hacia adelante. Bueno, aquí estamos. Y yo coloqué la carpeta sobre la mesa, luego le entregué a cada uno un papel. Mi hermana frunció el ceño, riendo un poco como si asumiera que era una broma. ¿Qué es esto?, preguntó. Una entrevista de trabajo, dije. Están esperando tu llamada. Su sonrisa se congeló. Mi madre me fulminó con la mirada. Mi padre parpadeó como si se estuviera cargando. Le pasé 3 papeles a mi hermana. Una clínica que buscaba una asistente a tiempo parcial. Un centro de llamadas que contrataba. Un puesto de recepcionista en una consulta dental. Su voz se quebró. ¿Estás bromeando? No, dije. Son oportunidades reales. Pedisteis ayuda. Necesitáis trabajo. Estos son trabajos. Tiró los papeles como si quemaran. Mi madre agarró su hoja. Era una solicitud para el comedor social. Parecía horrorizada. ¿Quieres que corte patatas con una redecilla en el pelo, siseó? Eres buena con la gente, dije. Y necesitan voluntarios que puedan asumir horas. Es un trabajo honesto. Ella retrocedió. Mi padre cogió su hoja. ¿Gerente de inventario para un proveedor de construcción? ¿Qué es esto?, preguntó, ofendido. Un trabajo, dije. Necesitas ingresos. Te aceptarán. Buen horario, beneficios. Lo miró como si estuviera escrito en un idioma que se negaba a aprender. Entonces llegó la erupción. Mi hermana se puso de pie de un salto. Esto es cruel, espetó. Estás tratando de avergonzarnos. Mi madre negó con la cabeza. ¿Cómo te atreves a tratarnos como si fuéramos tus empleados? Mi padre me miró con furia. ¿Crees que esto es divertido? ¿Crees que nos estás enseñando alguna lección? Les dejé desahogarse. Dejé que soltaran cada insulto, cada acusación. Luego lo dije. Pedisteis ayuda. Esto es ayuda. El silencio se desplomó. Un silencio real, denso, sofocante. Y en esa quietud atónita, la verdad se sentó frente a ellos como un invitado no deseado. El trabajo no estaba por debajo de ellos. Simplemente siempre me habían tenido a mí. Finalmente, recogieron su nevera, cerraron las tapas de golpe, guardaron las sobras y se fueron sin despedirse. Mi hermana dejó sus hojas de trabajo sobre la mesa. Mi madre metió las suyas en su bolso como si quisiera arrugarlas hasta hacerlas desaparecer. Mi padre no dijo una palabra, y yo me quedé sola en la mesa de picnic, con una carpeta delante de mí y sándwiches intactos a mi lado. Pero no me sentí sola. Por primera vez en mi vida, me sentí despierta. Me sentí limpia. Me sentí como una persona en lugar de un banco. 3 días después, sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí con cautela. Una voz de mujer. Hola, soy de la clínica a la que llamaste la semana pasada. Solo quería agradecerte por recomendar a tu amiga. Madison tuvo la entrevista el lunes. Empezó hoy. Por ahora, todo bien. Me quedé helada. Madison había aceptado el trabajo. Madison había hecho algo responsable. Me senté en mi cama, con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando a una desconocida elogiar a la hermana que pensaba que el trabajo estaba por debajo de ella. Después de que terminó la llamada, me quedé mirando la pared. No le escribí. No presumí. Ni siquiera se lo dije a Ben. Simplemente esperé. 4 días después, mi teléfono vibró. Era mi hermana. Empecé a trabajar. Está bien. No te acostumbres a que te dé las gracias, pero no voy a renunciar. Sin emojis, sin agresividad pasiva, sin pretensiones. Solo hechos. Casi respondí, pero luego no lo hice. Algunas cosas no necesitan que se les ponga un lazo. Después del inesperado mensaje de texto de mi hermana, los días pasaron tranquilamente. Silenciosos como la nieve recién caída. Todo se sentía más suave,
más lento, diferente. Era la primera vez en años que no estaba preparándome para que alguien necesitara algo de mí. Sin emergencias de última hora, sin mensajes de voz cargados de culpa, sin oye, una pregunta rápida seguido de una cantidad de dinero. Solo quietud. Y entonces, como semillas enterradas en suelo helado, pequeños cambios comenzaron a abrirse paso. El primer cambio vino de mi padre. Estaba en mi hora de almuerzo, revisando correos electrónicos del trabajo cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de él. Sin hola, sin preámbulos. Hoy me certifiqué para manejar montacargas. Mi espalda no está encantada, pero es un buen trabajo. Miré el mensaje durante un minuto entero. Había aceptado el trabajo de inventario en el almacén. No había llamado para pelear o culparme. No había fingido que estaba por debajo de él. No había pedido dinero. Simplemente me lo dijo. Y el tono no era amargo. Sonaba como un hombre que había encontrado algo sólido sobre lo que apoyarse por primera vez en años. No respondí, no por ira, sino porque no requería nada de mí. No era una transacción. Era un hecho. Y los hechos no necesitan aplausos. Unos días después, Jeremy, el primo que siempre lo sabe todo, me envió una foto desde el otro lado de la ciudad. Era mi madre, con el pelo recogido en un moño simple, llevando un delantal, de pie en una estación de preparación en el comedor social, cortando verduras. Concentrada, presente, trabajando. La foto venía con su texto. Mira quién está echando horas. Mi madre, la mujer que solía decir que el trabajo en servicios de alimentación era para gente sin opciones, estaba cubierta de harina y no montaba un espectáculo. No le había dicho a nadie que había aceptado el trabajo, ni siquiera a mí. Pero eso lo hacía más real, más honesto. Un cambio silencioso en la gravedad. 2 semanas después del picnic de la feria de empleo, Madison publicó algo en línea. Una foto tomada en el espejo de un baño público. Sin filtros, sin playa, sin una copa de cóctel, solo ella en uniforme de trabajo sosteniendo su nueva tarjeta de identificación. Sin pie de foto, solo un único emoji. Para alguien como ella, eso era prácticamente un manifiesto personal. Los comentarios de sus amigos eran de apoyo. Muy orgullosa de ti. Sí, chica. ¿A por ello? Gran paso. No comenté. No tenía por qué. No lo estaba haciendo por mí, y ese era el punto. Luego, una noche alrededor de las 10, estaba limpiando mi bandeja de entrada de correo electrónico cuando apareció un nombre que no esperaba. Mi madre. Asunto, ninguno. El cuerpo del mensaje, no me di cuenta de cuánto dependíamos de ti hasta que tuvimos que depender de nosotros mismos. Lo estamos intentando, aunque sea tarde. Lo leí 3 veces. No era una disculpa, ni manipulación, ni culpa. Solo la verdad. Lo más honesto que me había dicho en años. No respondí esa noche ni al día siguiente. Algunos reconocimientos no necesitan respuestas instantáneas. Solo necesitan espacio para respirar. Las siguientes semanas se movieron en un nuevo y extraño ritmo. Me despertaba, preparaba café, me sentaba junto a la ventana de mi apartamento, y simplemente existía. Sin calcular qué factura podría cubrir a continuación. Sin llevar el peso de 3 adultos sobre mi espalda. Sin ensayar explicaciones defensivas. Solo yo, mis ingresos, mi vida. Empecé a cocinar más, a dormir mejor, a caminar sin un nudo en el pecho. Mi dinero permanecía en mi cuenta el tiempo suficiente para sentir que era mi dinero. Incluso reservé un viaje en solitario, vuelo de ida, regreso flexible. No sabía a dónde iría después de la primera ciudad. Solo sabía que podía ir porque nadie me necesitaba para quedarme, porque nadie necesitaba mi contraseña del banco para funcionar. Porque nadie estaba esperando para vaciarme en seco en el segundo en que respirara. Entonces sucedió. El momento que no sabía que estaba esperando. Un sábado por la mañana en una pequeña cafetería local, estaba leyendo, saboreando un latte, disfrutando de la serenidad de ser una adulta que no le debía nada a nadie. Cuando escuché una voz, Ava. Levanté la vista. Madison, en uniforme, sosteniendo una taza para llevar, una bolsa de la compra en un brazo.
Agotada. Humana. Se veía normal, no pulida, no posando, no actuando, solo una joven tratando de salir adelante en la vida como el resto de nosotros. Se sentó frente a mí sin preguntar. No me importó. No hablamos del pasado. Sin disculpas, sin refritos, sin amargura. Solo cosas pequeñas. El trabajo es intenso. Sí. La gente de la clínica es agradable. Eso es bueno. ¿Y Zen? Bueno, da igual. Sí. Hablamos del tiempo, de lo rara que es la edad adulta, de cómo el café es de repente un rasgo de la personalidad. Hubo una pausa. Ella miró su taza. Luego dijo muy bajo, tenías razón. No levantó la vista cuando añadió, lo necesitábamos. Todo. Se levantó, tiró su taza vacía, me hizo un torpe medio saludo y se fue. La vi cruzar la calle, la luz del sol reflejándose en el pliegue de su uniforme. Por primera vez, no era la hermana que resentía. Era la hermana que esperaba que pudiera llegar a ser. 2 días después, mi padre me escribió de nuevo. Una foto esta vez, una parrilla. Pie de foto, compré esto con mi propio maldito sueldo. Sonreí. Mamá me envió un correo electrónico de nuevo una semana después. Un folleto para una campaña de recogida de alimentos. No me pidió dinero. No me pidió que fuera. Solo, comparte si puedes. Y lo hice. No por deber, no por culpa. Sino porque ayudarla ahora no me costaba nada que no pudiera permitirme. ¿Y yo? No volví a pagar sus facturas. Ni entonces. Ni después de la cafetería, ni después de la parrilla, ni después de la campaña de alimentos. Porque no lo necesitaba. Y por primera vez, ellos no lo pidieron. Estaban ganando dinero, trabajando, dando la cara. Habían dejado de verme como un bote salvavidas y habían empezado a aprender a nadar. No fue perfecto. No fue mágico. No deshizo los años de desequilibrio, pero fue algo. Algo real. ¿Y la parte más sorprendente? Dejaron de ser crueles. Dejaron de burlarse de mí, de minimizarme, de depender de mí. No porque los cambié con dinero, sino porque sin mi dinero, finalmente tuvieron que cambiarse a sí mismos. No sé cómo será nuestro futuro. La familia no es un interruptor que enciendes o apagas. Es un límite que remodelas hasta que encaja. Todo lo que sé es esto. Ya no soy su plan de respaldo. Ni su muleta emocional. Ni su cuenta bancaria andante. Solo soy Ava, su hija, su hermana, una persona independiente de lo que puede proporcionar. Y esa es la libertad que no sabía que necesitaba.